No sé cuánto tiempo he estado corriendo. Mis pulmones arden, mis piernas gritan, y el aire frío de la noche me araña la cara, pero no puedo parar. No ahora. No después de lo que vi. Los árboles a mi alrededor se desdibujan en una pared irregular de sombras, sus ramas extendiéndose como manos esqueléticas. El suelo es desigual, lleno de raíces y rocas que amenazan con hacerme tropezar a cada paso. En algún lugar detrás de mí, los oigo, sus voces, bajas y fervientes, entonando palabras que no entiendo pero que me revuelven el estómago. Vienen por mí. Lo sé. Y si me atrapan, terminaré como los demás. Todo comenzó hace 3 días, aunque parece una eternidad. Me llamo Caleb, y solo estaba de paso por este pueblo perdido en medio de Kansas, un lugar tan pequeño que apenas aparecía en mi GPS. Estaba viajando por el país, tratando de despejar mi mente después de una ruptura dolorosa, cuando mi coche empezó a hacer un ruido feo, como un traqueteo. Para cuando llegué a este lugar, Coppers Hollow, decía el cartel desvaído, el motor tosía como si tuviera neumonía. No tuve más remedio que detenerme en el único taller mecánico del pueblo, un garaje mugriento junto a una gasolinera que parecía no haber sido renovada desde los años 70. El mecánico, un tipo con la cara curtida como cuero viejo y ojos que no parpadeaban lo suficiente, me dijo que tardaría un par de días en conseguir las piezas. No estaba encantado, pero ¿qué podía hacer? Me registré en el único motel, un edificio bajo y descascarado llamado Hollow Rust, y pensé en pasar el tiempo explorando el pueblo. Gran error. Coppers Hollow era el tipo de lugar que te hacía sentir como si hubieras retrocedido varias décadas. La calle principal estaba llena de escaparates polvorientos, un restaurante, una ferretería, una barbería con un poste que no giraba. La gente era bastante amable, pero había algo extraño en ellos. Sus sonrisas eran demasiado tensas, sus miradas demasiado agudas, como si me estuvieran evaluando. Lo atribuía a la desconfianza de los pueblos pequeños hacia los forasteros, pero aún así me ponía la piel de gallina. La primera noche, cené en el restaurante. La camarera, una mujer con el pelo gris recogido tan fuerte que parecía dolerle, no paraba de rellenarme el café sin que yo lo pidiera. No hablaba mucho, solo me observaba con una intensidad extraña. Cuando salí, vi un folleto pegado en la puerta: únete a nosotros para el culto, el rebaño del camino justo. Todos son bienvenidos. Indicaba una dirección fuera del pueblo y un horario para la noche siguiente. No le di mucha importancia. Los pueblos pequeños adoran sus iglesias, ¿verdad? Al día siguiente, estaba aburrido hasta la médula. La televisión del motel solo captaba 3 canales, y el Wi-Fi era una broma. Decidí salir a caminar, tal vez encontrar algo que hacer. Fue entonces cuando conocí a Hannah. Estaba sentada en un banco frente a la ferretería, leyendo un libro. Parecía de mi edad, unos 20 y tantos, con el pelo oscuro y una belleza tranquila. No tenía esa mirada cautelosa de los demás, así que entablé conversación. «No eres de por aquí», dijo, cerrando su libro. Su voz era suave, pero había un filo en ella, como si me estuviera probando. «Solo de paso», dije. «El coche se averió, ¿tú eres de aquí?» Dudó, luego asintió. «Nací y crecí aquí. Pero me voy pronto. Tengo planes». Hablamos un rato, y parecía normal, lo suficientemente normal como para que empezara a relajarme. Me contó sobre el pueblo, como solía ser más grande antes de que cerrara la fábrica, como la mayoría de la gente se fue o se aferró aún más a su fe. Mencionó al rebaño, la iglesia del folleto, pero su tono cambió cuando lo hizo. Sus ojos se movieron, como si estuviera comprobando si alguien escuchaba. «Son intensos», dijo. «Deberías mantenerte alejado de ellos». Me reí. No soy muy de ir a la iglesia. «Bien», dijo, y había algo en su voz, tal vez miedo,
que se me quedó grabado. Esa noche, no pude dormir. Las paredes del motel eran finas y seguía oyendo ruidos, pasos afuera, voces bajas, el crujido de las tablas del suelo. Alrededor de la medianoche, miré por la ventana y vi a un grupo de personas de pie al otro lado de la calle, mirando fijamente el motel. No se movían, no hablaban. Solo estaban allí, con sus rostros pálidos bajo la luz de la farola. Cerré las cortinas de un tirón y traté de convencerme de que no era nada. A la mañana siguiente, volví al restaurante, esperando ver a Hannah otra vez. No estaba allí, pero la camarera sí, todavía sirviendo café como si fuera su misión en la vida. Le pregunté si había visto a Hannah, y su rostro se quedó en blanco. No conozco a ninguna Hannah, dijo, con la voz plana. ¿Estás seguro de que tienes el nombre correcto? Estaba seguro, pero no insistí. Algo en la forma en que me miró me hizo estremecer. Salí del restaurante y fui al taller, esperando que mi coche estuviera listo. No hubo suerte. El tipo dijo que las piezas se habían retrasado, tal vez otro día. Empezaba a sentirme atrapado. Esa tarde, caminé fuera del pueblo, siguiendo un camino de tierra que se adentraba en el bosque. No sé por qué, tal vez solo necesitaba alejarme de las miradas y el silencio. El camino se extendía un par de millas, serpenteando entre árboles densos hasta que llegué a un claro. Había un edificio allí, más grande de lo que esperaba, como una mezcla entre un granero y una iglesia. Estaba pintado de blanco, pero la pintura se estaba descascarando y las ventanas estaban tapiadas. Un cartel de madera en la entrada decía, "El rebaño del camino justo". Debería haber dado media vuelta en ese momento. Pero tenía curiosidad, y la curiosidad es algo peligroso. Me acerqué al edificio, mirando por una rendija en una de las ventanas tapiadas. Dentro, estaba oscuro, pero podía distinguir filas de bancos y una plataforma elevada al frente, como un escenario. Había algo en la plataforma, una forma que no podía distinguir del todo. Parecía extraño. Demasiado grande para ser una persona, demasiado inmóvil para estar vivo. Entonces escuché el canto. Era débil al principio, viniendo de algún lugar más profundo en el bosque. Voces, docenas de ellas, subiendo y bajando en un himno que sonaba más como un lamento fúnebre. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome con fuerza. El canto se hizo más fuerte, más cercano, y me di cuenta de que venía de detrás del edificio. Retrocedí, tratando de moverme silenciosamente, pero la grava bajo mis pies crujió demasiado fuerte. El canto se detuvo. Corrí. No miré atrás, no paré hasta que estuve de vuelta en el motel, con el pecho agitado. Era solo una iglesia, me dije. Solo una cosa extraña de un culto rural. Nada de lo que asustarse. Pero no podía sacarme de la cabeza la sensación de que había visto algo que no debía. Esa noche, los ruidos fuera de mi habitación fueron peores. Pasos, susurros, y una vez, un golpe suave en la puerta que me heló la sangre. No respondí. No me moví. Solo me quedé allí, agarrando la silla endeble del motel como si fuera un arma, esperando a que amaneciera. Cuando finalmente salió el sol, decidí que había tenido suficiente. Con coche o sin él, me iba. Empaqué mi bolso y fui al taller, listo para exigir mis llaves. Pero cuando llegué, el taller estaba vacío. La puerta del garaje estaba abierta, mi coche estaba allí con el capó levantado, pero el mecánico no estaba. Grité, revisé la oficina, nada. Solo silencio. Entonces vi la nota. Estaba pegada en el parabrisas de mi coche, escrita con una letra afilada y desigual, "Te lo advertimos". No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando esas palabras. Mis manos temblaban, mi boca estaba seca. Arranqué la nota y la metí en el bolsillo, luego agarré mi bolso y comencé a caminar.
Haría autostop si era necesario. Cualquier cosa para salir de este lugar. Pero Copper's Hollow aún no había terminado conmigo. Había caminado quizás una milla fuera del pueblo cuando vi el camión. Era viejo, oxidado, acercándose por la carretera detrás de mí. Saqué el pulgar, esperando un aventón, pero cuando se acercó, vi al conductor, un hombre con la cara como piedra, los ojos ocultos tras gafas oscuras. No redujo la velocidad. En cambio, giró hacia mí, obligándome a salir de la carretera y caer en la cuneta. Me puse de pie, con el corazón acelerado, mientras el camión se detenía a 100 yardas. El conductor bajó, y también lo hicieron otros 3 desde la parte trasera. Llevaban rifles. Corrí hacia el bosque, con las ramas rasgando mi ropa, mi bolso golpeándome la espalda. Podía oírlos detrás de mí, no corriendo, sino caminando, con pasos deliberados. Ellos conocían estos bosques. Yo no. Seguí adelante, zigzagueando entre los árboles, hasta que tropecé con una raíz y caí de bruces. Mi bolso se deslizó por un barranco, y no tuve tiempo de ir por él. Me levanté y seguí moviéndome, con la respiración entrecortada. Fue entonces cuando volví a encontrar el claro. La iglesia se alzaba frente a mí, sus paredes blancas brillando débilmente en el crepúsculo. No quería acercarme, pero podía oír a los hombres acercándose, sus voces ahora acompañadas por otras. No tenía opción. Rodeé la parte trasera del edificio, buscando un lugar donde esconderme. Había una puerta, medio oculta por hierbas crecidas. Estaba sin llave. La empujé y entré, cerrándola lo más silenciosamente que pude. El aire estaba cargado de polvo y algo más, algo agrio y metálico. Me quedé allí, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. El interior de la iglesia era más grande de lo que parecía desde fuera, con techos altos y filas de bancos que se perdían en las sombras. Al frente, en la plataforma, estaba la forma que había visto antes. Ahora era más clara, una cruz de madera, enorme, con algo colgado sobre ella. Algo que parecía un cuerpo. Di un paso adelante, luego me detuve. El suelo crujió bajo mi pie, y el sonido resonó. Contuve la respiración, esperando, pero nadie vino. Me acerqué más, con los ojos fijos en la cruz. Lo que estaba colgado no era un cuerpo, no exactamente. Era un maniquí, o tal vez un espantapájaros, vestido con ropa vieja, con la cara pintada con cortes rojos toscos. Pero el olor, eso no era falso. Era sangre, fresca y con olor a cobre, acumulándose en el suelo debajo. Retrocedí, con el estómago revuelto. Fue entonces cuando vi el altar. Estaba detrás de la cruz, oculto en las sombras, y estaba cubierto de cosas. Huesos, pequeños y delicados, como si vinieran de animales. O de niños. También había velas, con la cera derretida en formas grotescas, y papeles esparcidos por la superficie, cubiertos de escritos que no podía leer. Pero una palabra destacaba, garabateada en rojo: purga. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado, con mi mente gritándome que corriera. Pero antes de que pudiera moverme, oí la puerta crujir al abrirse detrás de mí. Me giré, esperando a los hombres con rifles, pero no eran ellos. Era Hannah. Caleb, susurró, con el rostro pálido. No deberías estar aquí. Abrí la boca para hablar, pero ella me agarró del brazo, con una fuerza sorprendente. Vienen. Tenemos que irnos. Ahora. Me llevó hacia una puerta lateral que no había notado, medio oculta tras una pila de cajones. Salimos por ella justo cuando la puerta principal se abrió de golpe, con voces llenando la iglesia, voces furiosas, fervientes, entonando ese mismo himno que había oído antes. Hannah me guió por el bosque, moviéndose rápido, con la respiración entrecortada. Quería preguntarle qué estaba pasando,
quiénes eran esas personas que había visto, pero no había tiempo. Corrimos durante lo que parecieron horas, con los árboles cerrándose a nuestro alrededor, el aire volviéndose más frío. Finalmente, nos detuvimos en una pequeña cueva, apenas visible en la oscuridad. Hannah me arrastró dentro, con las manos temblando mientras encendía una linterna pequeña. Son el rebaño, dijo, con la voz baja. Han estado aquí durante generaciones. Creen que son los elegidos, que tienen que limpiar el mundo del pecado. Y piensan que tú eres parte de eso. Yo, dije, con la voz ronca. Acabo de llegar. Ni siquiera conozco a esta gente. Ella negó con la cabeza. No importa. Eres un forastero. Eso es suficiente. Te han estado vigilando desde que llegaste. Vigilan a todos. Pensé en la camarera, el mecánico, la gente mirando fijamente el motel. Mi estómago se retorció. ¿Y tú, por qué me estás ayudando? Sus ojos se desviaron. Yo, solía ser uno de ellos. Mi familia todavía lo es. Pero vi lo que hacen, de lo que son capaces. He estado planeando irme durante años, pero no es fácil. No te dejan ir. ¿Qué hacen?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. No respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en el bolsillo y sacó una foto pequeña y arrugada. Mostraba a un grupo de personas, hombres, mujeres, niños, de pie frente a la iglesia, sonriendo. Pero las sonrisas estaban mal, demasiado amplias, demasiado vacías. Y al fondo, en la plataforma, estaba esa misma cruz, con algo colgado de ella. Lo llaman la purga, dijo finalmente. Toman a personas, forasteros, a veces a los suyos que intentan irse, y las ofrecen a su Dios. Creen que eso mantiene el mundo puro. Miré la foto, con las manos temblando. Esa cosa en la cruz, era. Aún no, dijo. Eso es solo un símbolo. Las verdaderas ocurren en el solsticio. Mañana por la noche. Mi boca se secó. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Ella asintió, pero su rostro era sombrío. No es tan simple. Tienen las carreteras bloqueadas. Siempre lo hacen antes de una purga. Y tienen gente en todas partes, cazadores, los llaman. Los de los rifles. Pensé en los hombres del camión, sus pasos lentos y deliberados. Entonces, ¿qué hacemos? Nos escondemos, dijo. Hasta la mañana. Luego intentamos llegar a la autopista. Hay una gasolinera a unas 10 millas. Si llegamos allí, podríamos tener una oportunidad. Nos quedamos en la cueva esa noche, turnándonos para vigilar. No dormí. Cada sonido, el viento, una rama que se rompía, hacía que mi corazón se acelerara. Hannah me contó más sobre el rebaño, con la voz apenas por encima de un susurro. Comenzaron como un pequeño grupo religioso, inofensivo, pero con los años, sus creencias se torcieron en algo oscuro. Veían el mundo exterior como corrupto, una plaga que debía ser erradicada. Y estaban dispuestos a matar para lograrlo. Han estado haciendo esto durante décadas, dijo. Nadie se da cuenta porque a nadie le importa un lugar como Copper's Hollow. La gente desaparece y el mundo sigue girando. Pensé en los huesos en el altar, la sangre bajo la cruz. ¿Cuántos?, pregunté. No respondió, pero su silencio fue suficiente. La mañana llegó, gris y fría. Salimos de la cueva y comenzamos a movernos, manteniéndonos en el bosque, evitando las carreteras. Hannah conocía bien la zona, guiándonos por senderos estrechos y caminos ocultos. Pero podía sentirlo, el peso de las miradas sobre nosotros, la sensación de que nos observaban. Seguía mirando por encima del hombro, esperando ver a esos hombres con rifles,
Pero no había nada. Solo árboles y silencio. Habíamos estado caminando durante horas cuando lo oímos, el himno otra vez, débil pero cada vez más fuerte. Hannah se congeló, con el rostro pálido. «Están cerca», susurró. «Tenemos que movernos». Corrimos, con el himno persiguiéndonos, las voces elevándose en un cántico febril. No sé cuánto tiempo seguimos, pero eventualmente, los árboles se aclararon, y lo vi, la autopista. Estaba vacía, extendiéndose en ambas direcciones, pero estaba allí. La esperanza me llenó el pecho. Entonces oí el disparo. Hannah gritó, tropezando hacia adelante. La atrapé, con las manos resbaladizas por la sangre. Le habían dado en la pierna, la herida manaba. Arranqué mi chaqueta, envolviéndola alrededor de su muslo, pero ella ya se desvanecía, con los ojos vidriosos. «Sigue», jadeó. «No pares». «No te voy a dejar», dije, con la voz rota. «Tienes que hacerlo», dijo. «Te matarán. Nos matarán a los dos». Otro disparo resonó, la bala golpeó un árbol a centímetros de mi cabeza. Levanté la vista y los vi, docenas de ellos, emergiendo del bosque, con rostros inexpresivos, los ojos ardiendo con propósito. El hombre del camión estaba al frente, con el rifle levantado. No pensé. Solo corrí, arrastrando a Hannah conmigo. Ella pesaba, su cuerpo estaba flácido, pero no podía soltarla. La autopista estaba tan cerca, pero el cántico estaba más cerca, las voces lo tragaban todo. Ahora podía oír sus pasos, el crujido de las hojas, el chasquido de las ramas. Y entonces la vi, la gasolinera. Era pequeña, destartalada, pero estaba allí. Empujé más fuerte, con los pulmones gritando, el peso de Hannah tirando de mí. No sé cómo lo logré, pero lo hice, tropezando por la puerta, colapsando en el suelo. El dependiente, un anciano con una expresión atónita, nos miró fijamente. «Llama a la policía», jadeé. «Ahora». No se movió, solo siguió mirándonos. Fue entonces cuando vi el folleto en el mostrador, el mismo del restaurante, «Únete a nosotros para el culto, el rebaño del camino justo». La puerta se abrió detrás de mí, y el cántico llenó la habitación. No sé cuánto tiempo he estado corriendo. El bosque es interminable, la noche lo traga todo. Hannah se fue, no sé si está muerta o si se la llevaron. La gasolinera fue una trampa, el dependiente era uno de ellos. Apenas salí, escabulléndome por una puerta trasera mientras se acercaban. Mi chaqueta se fue, mi teléfono se fue, mi bolso se fue. Solo estoy yo ahora, y las voces detrás de mí, su himno una oración retorcida que nunca para. No puedo seguir mucho más. Mi cuerpo se está rindiendo, mi visión se desvanece. Pero no puedo parar. Si paro, me encontrarán. Me arrastrarán de vuelta a esa iglesia, a esa cruz, al altar con sus huesos y sangre. No sé si llegaré a la mañana, si volveré a ver la autopista. Todo lo que sé es que todavía están ahí fuera, sus voces resonando entre los árboles, llamándome a la purga. Y sé, en el fondo, que nunca me dejarán ir.